Y no sé, ¿usted dijo presente? Sí, pero creo que mi micrófono no andaba en el momento ese. O sea, cuando usted dijo mi nombre, yo dije presente, pero creo que no se me escuchó. Castro, sí, Ahí está. ahí está. No, tenía ausente. Bien. Eh, bien. ¿Cómo le fue con las actividades? Bien, Bien, profe. profe. Bien, bueno. El A, B. Vamos con B. Tengo una duda. ¿Es Romero Dante que está presente o Romero Brandon? Las dos estamos presentes, profe. Ah, perdón, porque vi Romero y puse a uno solo. Brando le puso por chat. Ok, ahí está. Ahí está. Profe, yo también soy Romero y estoy presente. Romero César. Romero Dante, Romero. ¿Tenés algún otro apellido? Sturzenegger. Ah, sí. Eh, mm, Pizarro. Sí, está presente. Sí. Ok. Vamos con Medina. Medina tiene micrófono. Sí, profe. Para la B, Yes. Las cuatro primeras. I saw Liz with her husband Philip. I saw Anne and Ted with their children. I saw Ted with his wife Anne. I saw George with his brother Bill. Good. ¿Estamos de acuerdo? ¿Clase? Sí, profe. ¿La tenemos así? Ok. Good. Vamos con, ¿quién leyó Medina, no? Sí, profe. Ok, vamos con Herrera Franco, las últimas cuatro. I saw Anne with her brother Bill. I saw Liz and Philip with their son Bill. I saw Anne with her parents. I saw Diana and Robert with their parents. Ok, good. ¿Estamos de acuerdo, clase? Yes, miss. Sí, profe. Ok, go on. C. Fill in the blanks with the following subject pronouns and possessive adjectives. Entonces, vamos con Nieto Bazán. Profe, a estas Faltaron primeras cuatro tres antes. actividades ya las hicimos la semana pasada, ya las comprobamos. ¿Ya las controlamos? Yo Sí. tengo acá. Bien. Entonces serían. Ah, tenían hasta la H. Perdón. Perdona. Ya tenían la única que no tenían que realizar era la del texto. Perfecto. Vamos con el D. A partir del D hasta el texto tenían que hacer. Yo a la D no la supe hacer, no la entendí. A la D y a la F. A la D y a la. Yo a la A la F F. tampoco la entendí, profe. Ok, ahora lo ven. Ya lo ven. D. Dice fill in the gap, use the personal pronoun possessive object. Ok. Dice, Melinda is an English girl. Lives in a beautiful house outskirts of Reading. Reading es un lugar como si fuera acá el jardín de los poetas, una cosa así.
Yes. Y lo que sí hay, me comí que me di cuenta, es después del espacio, el is. Sí. Yes. ¿Me van siguiendo? ¿Después de cuál, profe? ¿De reading? Reading. Reading, tengo el espacio, luego is. Bien. ¿Ok? El resto está en perfecto orden y lo puedo completar tranquilamente con un pronombre o un possessive adjective. Veamos. Veamos la primera oración hasta el primer punto. Dice, Melinda is an English girl at point, yes, lives in a beautiful house obscure of reading. Entonces, Sí. Sí, Sheep. she, Sí. good. She lives in a beautiful house, ok. Luego, iría como una especie de coma para continuar. Is a bit far from school. Otra vez. Her puse yo. ¿Eh? Here o her, no cómo se menciona. Pero su... Recuerden que antes de is, debo utilizar un pronombre. O sea, no precisamente un pronombre, sino un sujeto. Pero como en este caso me pide un sujeto o un adjetivo posesivo, Sí, profe, ¿no? fíjate lo que dice la oración anterior. Dice, in a beautiful house on the outskirts of reading. Pero si ponemos, profe, it is, supongo que será, pero si ponemos it ajá. is, no estamos hablando de la casa de ella, o sea, de que ella está cerca, a bit, ¿qué dice? Cerca de la escuela. Ah, no, un poquito lejos de la escuela. Estamos hablando de ella, ¿no sería así? Ella está un poquito lejos de la escuela. O sea, ella vive en tal casa y ella está un poquito lejos de la escuela. Sí, pero si coloco it, podría hacer referencia a la casa. Claro, pero ahí podría ser los dos, ¿no? Yes, pero no her. Claro, no. No, sí. Y Muchos dijeron her. Entonces, siempre por eso les decía un pronombre, pero no un adjetivo. ¿Estamos? Si yo digo, a ver si, ¿cómo me quedaría si yo digo her is a bit far from school? ¿Qué estaría diciendo ahí? A ver. ¿Cómo les quedaría? ¿Cómo les suena? A Tú ver. está un poco lejos de la escuela, ¿puede ser? Ajá. Y encima un su que es de ella, pero estaría hablando de ella, pero no tiene sentido la oración, lo saco de contexto. A bit far from school. ¿Cuál es la idea de a bit far from school? A ver. Un poco lejos de la escuela. Es decir, que de la ubicación donde está, digamos. Ajá, un poco retirado, alejado. Bien. Punto. By a car in morning. Ahí, Her, Her. her mother takes her by car every morning because. profe, ¿y cómo quedó después del reading? No sé quién me habló. Perdón. Yo. Que no. Benjamín, she is
a bit far from the school, o puedo poner it. Puedo hacer referencia a que ella está un tanto alejado, ¿sí? O que hacer referencia con it, ya sabría que por el contexto de la oración estaría haciendo referencia a su casa. Claro, ¿Sí? ya entendí. ¿Mm? Ok, ¿dónde estábamos? Works in a hospital near me. Her mother, because She, She works. okay. In the afternoon, after school, Melinda goes back home by bus. Classmate Jeffrey and Dave go with her. ¿Qué colocó antes de classmate? Her. hers, Her, yes, good. Her, with her. Luego tengo un espacio, are, otro espacio y neighbors. They are her. ¿Puede ser? Yes, they are her neighbors. Good. Very good. una Now, pregunta. ¿Qué pasa si ponemos them ahí? O sea, ¿cómo quedaría? En el primer them. espacio. Sí, mm, ¿qué es lo que es them? Empecemos por ahí. ellos. ¿Qué función O sea, gramatical? ¿Qué función gramatical tiene? Empecemos por ahí. ¿Qué función gramatical tiene them? Eso lo vemos en todo, ¿eh? Estuvimos viendo así. Algo de alguien, digamos. Ajá. La clase pasada lo vimos un poquito. ¿Recuerdan objetos? Objeto directo, objeto indirecto. sí, Cuando la acción del verbo recae. Sí. Esperen que me dice, ¿me escuchan, chicos? Me dice, me sale el letrero que la conexión es inestable. Se le escucha muy mal. sí, se escucha medio Escucha cortado, profe. cortante, profe. Corta mucho. Sí, prof, se le corta. me dice que la conexión de internet es muy inestable, pero desde ayer que está funcionando así. Bueno, vamos a ver si... Ah, ahí están diciendo. Bueno, vamos a ver si mejora, pero hago lo posible. Chicos, es el internet. Me cambiaron todo, pero bueno, sigo con problemas. Ahora, veamos, entonces, me decías them. Bueno, la clase pasada vimos la función de los pronombres o objetos. ¿Se acuerdan? Los pronombres o objetos están en el apunte. Sí, Sí. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen un poquitito más arriba. ¿Cuáles son esos pronombres o objetos? A ver. Que funcionan como complemento directo, indirecto del verbo. Funciona Como complemento. ajá, directo o indirecto del verbo de la oración. De la oración. Sí, en este, no sé quién me preguntó recién, yo, profe. Agustín, Agustín Heredia. si yo lo pongo como sujeto, yo ya tengo pronombres personales que cumplen la función de sujeto. El them es un pronombre que cumple la función de objeto directo como complemento del verbo. ¿Sí? Sí, profe, ya se entiende. Entonces, siempre trata de divisar
que cuando tenga que la función del sujeto de la oración o parte de una frase sustantiva, la frase sustantiva es la que contiene el núcleo de la oración. Nosotros en castellano nos enseñaron siempre a dividir en sujeto y predicado, ¿no es cierto? Bueno, volvamos un poquito más atrás. ¿Sí? Sí. Bien. Tenemos sujeto y tenemos predicado. El sujeto se compone, dice, por un núcleo, que es el que realiza la acción o quien recibe la acción del verbo. Y el verbo es esa acción, ¿sí?, que realiza el sujeto o que sufre el sujeto. Eso les va a servir mucho para Inglés 2 cuando vean lectocomprensión. Siempre tengan bien la diferencia, qué es lo que tengo después del verbo y qué es lo que tengo antes del verbo, porque no siempre va a ser un pronombre. La frase sustantiva o el núcleo o el sujeto, como nosotros queremos armarlo o reconocerlo, siempre va a constar, puede constar de una palabra que puede ser el pronombre, puede ser un grupo de palabras, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo la casita de muñecas, es demasiado amplia. ¿Cómo lo divido en sujeto y predicado ahí? A ver. Agustín. La casita de muñecas sería el sujeto. Uh-huh. ¿Y si yo tengo que reemplazar eso por un pronombre? Eso. Ajá. O esta, ¿sí? Y en inglés, ¿cuál usarías? It. Perdón, no te escuché. It. It. Good, very good. Entonces, ¿me entendés? Siempre tengo que pensar o englobar los pronombres personales que cumplen la función de sujeto. Eso ya lo dice en un principio. Y buscar los pronombres posesivos y los pronombres objeto, qué función cumplen. Y sobre todo, dónde van ubicados. Eso me ayuda mucho. Siempre tengan en cuenta dónde van ubicados o qué función cumple y ahí van a poder determinarlo más allá de aprenderlos. Por ejemplo, vamos a ver otro. Peter le regaló a Susie rosas. ¿Cuál sería el sujeto de la oración? Peter. Peter, ok. ¿Verbo? Le regaló. A ver, Gonzalo, uno primero. Regalar. Regalar, ok. Agustín. Regalar también. Regalar, ajá. Bien. ¿A quién? A Lucy. ¿Lucy era? A ella. A ella. ¿Y yo dije a ella? No, dijo Susi, creo. Creo que era así. Sucia. Ajá. Sí, que no se le entendió bien el nombre cuando dijo antes. Susi, ajá. Bien, pero tengan en cuenta que fíjense, si ustedes escucharon a medias, pero automáticamente lo reemplazaron por ella. Y yo les dije a Susi. Lo van trabajando y no se dan cuenta. Después esto va a salir solo naturalmente, porque es algo que sí lo estamos, lo que no a veces le conocemos es la parte técnica o la parte teórica de esa
práctica que tengo habitual de hablar o de formular las oraciones. Entonces, si yo tengo que reemplazar por pronombres personales, pronombre objeto, etc. Peter le regaló a Susie un ramo de rosas. Ahora, ¿cómo le estructurarían cambiando los nombres por pronombres? A ver. Él le regaló. Él le regaló, good, un ramo de rosas. Entonces, el le, ¿qué sería? ¿Qué sería de la oración? El le. Profe, no se entendió. No entendí. No se escucha bien, profesor. ¿Qué sería el le? Si alguien me dice, él le regaló un ramo de rosas, ¿qué sería el le? ¿Complemento? Complemento, ¿qué más? Sí, es parte del complemento, pero no sería esa la función exacta. Hagamos otro tipo de análisis. Lo que quiero es que lo identifiquen ustedes. Dijimos que regalar sería el verbo. Seguimos analizando el predicado. ¿Qué sería el le? No escuché, no sé si hablaste, Gonzalo, pero no escuché. Si yo hago la pregunta, ¿a quién le regaló? A ella. A ella. Entonces, ¿qué sería el le? Objeto directo o indirecto. Fíjense, piensen siempre donde recae la acción del verbo. ¿A quién le regaló objeto indirecto? Esto va a ir saliendo a medida de la práctica. No sé, chicos, me sale cada rato el cartelito y me da la impresión que no me escuchan. Está mala la conexión, no sé, ni tiempo de leerlo me da. Sí, se le escucha medio así entrecortado, pero se entiende dentro de todo. Ah, bien, porque me sale el cartelito ahí, me pone... Ok, estamos entonces, la explicación ya me fui con la del them. Ojo con eso. Y otra cosa, siempre los pronombres, en este caso los pronombres posesivos, que serían me, you, him, her, them, siempre van a ir ubicados al final de la oración. ¿Sí? O sea, perdón, al final de la oración después del verbo. She gave me a present. They bought him a bicycle. Siempre va a caer la acción del verbo sobre esa persona que sigue al lado cuando es pronombre objeto. Ahora, si ya hablamos de pronombres posesivos, ¿cuáles serían los pronombres posesivos? A ver. Her, his. Sí, her. Y si es algo que es mío. My. Mine. Ese es adjetivo posesivo. Mine. Mine. Ok. Mine. Your. ¿Sí? Ese sí va a ir al final de la oración. Siempre esas cositas
ténganla en cuenta a la hora de estructurar. Eso va a ir saliendo con la práctica. No digo que no las reconozcan, sí las reconocen, pero lo que pasa es que por ahí, a la hora de estructurar, si yo les digo, márquenme los adjetivos posesivos, lo saben, pero no los identifican con su nombre específico. Lo mismo si yo digo, márqueme los pronombres objetos en el texto. Márqueme los pronombres posesivos, que no es lo mismo que adjetivos posesivos. ¿Ok? Go on. Bien. Ahora, vamos al punto que se me ha descontrolado el apunte cuando se ve que cuando lo envíe o algo toque, chicos, tengan paciencia con el ejercicio que dice Saxon genitive. Yes. Sí, pero salteamos uno ahí. Sí, quiero explicar porque si no se me está yendo, ya lo pasamos más rapidito, para que lo vayan. Ah, perfecto. Tengo mucho retorno encima. Dice Saxon genitive, dice William and Jane. William and Jane son los padres. Yes. Las hijas de William and Jane son Maggie, Anne and Lisa. Son 3, nada más que Anne, no sé, se me pegó justo a Lisa o se me modificó el archivo cuando lo mandé. ¿Le sale así o le salió todo amontonado? No, sale Ana al lado de Lisa. Así. A ver, Daniel. ¿Cómo te sale, Daniel? Sale Ann y Lisa. Un separadito. Bien, entonces vamos a separar Paul y Maggie. Paul es esposo de Maggie, ¿sí? Luego está Anne, she is single. Y luego está Lisa, she is married. Her husband is Henry. Las 3 personas de dentro, los 3 nombres de adentro son Maggie, Anne, and Lisa. They are William and Jane's children, daughters. Paul and Maggie tienen 2 hijos, John and Mary. Lisa and Henry tienen a Susan and Richard. Yes? Yes. ¿Lo acomodamos a ese cuadrito? ¿Quiénes son William and Jane? No escuché. William and Jane. ¿Quiénes serían? Los abuelos. Parents. For example, William and Jane are John and Mary's grandparents. ¿Quiénes serían? ¿Cómo, profe? William and Jane are John and Mary's grandparents. Pero serían los abuelos de ¿Serían John los y abuelos? Mary. Good. Now, pay attention. William and Jane are Maggie and Maggie and Lisa's parents. Son los padres de las 3 chicas. Good. ¿Estamos hasta ahí entonces con ese cuadrito? ¿Por qué? Porque después al haberse juntado Ann con Lisa queda como que es Ann Lisa. ¿Ok? No, son 3 personas. Les digo por las oraciones que tienen que formular de acuerdo a los nombres siguientes. Ok. Go on. Castro Benjamín. Sí, profe. Vamos con el ejercicio
One, choose the right word. Tengo que elegir la palabra correcta. Dice number 1, 2, 3, 4. One, Leo esos 4. yes. El primero es, it's their problem, not ours. This is a nice camera. It is yours. That's not my umbrella. Mine is black. Whose books are this? Y acá no sé qué puse. Yours or mine. Yours or mine. Good. Ahora, Benjamín, decime, ¿por qué elegiste ours y not our? Me confundí ahí, profe. Yo no dije que estuviera mal. Bueno, no sé, lo leí, digamos, y me pareció que era ese. ¿Qué hiciste? Multiple choice. Bueno, ese fue como me pareció a mí, digamos. Ajá. ¿En todas te pareció así? Sí, bueno, en base a lo que sé. Bueno, y en la segunda, entonces, ¿por qué pusiste your, yours y no your? Y porque se utiliza el yours, ¿o no? ¿O me equivoco? No sé, yo estoy preguntando cómo determinaste vos los ejercicios. No me acuerdo, profe. Ajá, bien. A ver, no voy a decir nada todavía hasta que lean todos. Bueno. Romero César. Romero. ¿No está Romero? Bien. No. Heredia Salto. Sí, profe. Es Agustín Heredia. Me salen una partecita de los nombres. A ver, Agustín. Vamos con la siguiente. 5. Number 5, 6, 7, 8. Okay. Catherine is going out with her friends this evening. Stop. Her or hers? Hers. Okay. Go on. My room is bigger than hers. Go on. They have got 2 children, but I don't know their names. Go on. Can we use your washing machine? Ours is broken. Creo que ahí va our. ¿Qué dice la clase? A ver, dice, Catherine is going out with hers, dijo Agustín, her friends this evening, o her friend. Primero, Agustín, vamos a tomar en cuenta cuáles son esos pronombres. ¿Qué tipo de pronombres son? Yours, ours, mine. De posesión. Ajá. Pronombres posesivos. Good. Y our, your, mine, sorry, her, our.
¿Qué son? Serían posesivos también, pero no usar la otra palabra. Possessive adjectives. Ese. Adjetivo Ok. positivo. Entonces, possessive adjective, possessive pronouns. Entonces, yo tengo que, para el compañero que estaba leyendo hace rato, no recuerdo el nombre, y para todos, este es el tipo de preguntas que yo voy a hacer en el parcial, sobre todo en el oral. Yo voy a dar oraciones y voy a decir, ¿cómo la ha completado? ¿Por qué uso esta palabra? Y tiene que haber una explicación teórica. Para eso está la teoría. Fíjate vos la oración number 5. Catherine is going out with her or her friends this evening. Si yo busco el significado del pronombre posesivo, hers, ¿cuál es el significado? Para todos, ¿eh? ¿De hers, profe? Sus. ¿Cómo? ¿De cuál? Hay que... Number 5. ¿Cuál sería el significado? Sus. Ujú. Suyo, algo que es suyo, algo que pertenece a una tercera persona. Entonces, Catherine is going out with her friends this evening, con sus amigos o con suyos amigos. ¿Cuál es la correcta? Con sus amigos. Entonces, her o hers. Her. Here sería. Okay. Number 6. My room is bigger than her or hers. Más grande que la suya o su. La suya. Hers. Hers. Good. They have got 2 children, but I don't know their or theirs names. Their name. They. Porque si no diría sus nombres, se los estoy explicando así porque veo que o bien están copiando las actividades o las están haciendo multiple choice o no sé, pero no me están haciendo el análisis. Ahora, Pero yo esto va a ser... No captaba la diferencia entre their y theirs. Pensé no, que está bien, Agustín. theirs era cuando hablaban con no, está bien, Agustín, por eso las estoy explicando de nuevo. Vamos de nuevo. Su, algo que le pertenece, y algo que es suyo. Entonces, ¿cómo voy a decir? They have got, no, their names o theirs. Sería theirs. Sus nombres. Good. O suyos nombres. Their sería, ¿no? I use their, yes, not theirs. We can use your washing machine. Our or ours is broken. Ours. Our, la nuestra, está rota. It's okay. Sí, bro. Ay, esperen. Ahí está. No sé por qué se... Bien. Estamos entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero busquen. La única forma de practicarlo esto para agarrarle la mano es busquen pronombres, pronombres y traten de armar, de acuerdo a esos ejemplos, o busquen más ejemplos, o traten de armar y ir ubicándolos donde están. Por ejemplo, para el compañero que leyó, que no recuerdo el nombre, de la 1 a la 4,
Benjamín. Benjamín, tengo que tener en cuenta, ¿sí? Si yo digo, esta es una bonita cámara, ¿esta es tú? ¿Te suena así? ¿O esta es tuya? Entonces, si me hubieras dicho que es por cuestión de interpretación, de traducción, no sé, pero no que es por multiple choice, que pusiste, por la duda. Sí, es que lo hice medio apurado el profe al ejercicio, pero ya lo entendí, digamos. Bueno, Benjamín, te tomo la palabra, ¿no? Bien. Profe, entonces quedaría en la primera their, our. No, está bien lo que dijo el compañero. Simplemente yo quería saber por qué dedujo que era así o por qué colocó esa opción. Ah, bien. Pero ¿cómo sería la opción correcta, digamos? Como le dijo el compañero, él dijo, it's their problem, not ours. Es su problema, o sea, de ellos, no nuestro. ¿Sí? Sí, profe. La segunda sería yours. Number 3, my umbrella, no mine, sino my. Y como la segunda opción, mine is black. Whose books are these? Yours or mine. Yours or mine. ¿Sí? ¿De quién son estos libros? ¿Tuyos o míos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos, Agustín? Sí. Bien. Any question? ¿Alguna pregunta para todos, no? Yo, profe, no me termina de cerrar, digamos, la diferencia entre hours y hour. Ok. Identifícame cuáles son los adjetivos posesivos. Para que se corte la con. Se le escucha medio trabado, profe. Sí, me sale el cartelito ese cada rato de inestable la conexión de internet. Decime cuáles son los adjetivos posesivos. My, your, her, his, it, our y their. Bien. Cuando vimos en la clase de los adjetivos posesivos, ¿qué te dije? ¿Qué dice el apunte? ¿Cuándo los uso y cómo los uso? ¿Cuál es su función? Cuando quiero expresar que algo es mío o de alguien. Cuando quiero expresar posesión. Claro. Ajá. Bien. Ahora, ¿cuáles son los pronombres posesivos? Y que te dice, te da características, antes que me olvide, te da características de los adjetivos posesivos. ¿Qué características te dio? ¿Dónde van ubicados? ¿Qué es lo que los sigue? Y van ubicados por lo general al principio de la oración. O que van ubicados por lo general al principio de la oración. No. Bueno, no me acuerdo muy bien, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Puede ser que sea ¿Vas antes a del buscar el sujeto. ¿Perdón? Puede ser que estén colocados antes del sujeto. ¿Y no será antes del sustantivo? Sí, a ver. Ajá. No, yo te pregunto, porque si no, los que tienen que leer el apunte son ustedes. ¿Tienen a mano el apunte 1? Gente, Ya lo ¿tienen a abro, mano? pero sí. ¿Eh? Ya lo abro, profe. Dame 2 segundos.
Ahí está, Miss. Ok, vamos hasta donde dice adjetivos posesivos. Lo estoy buscando al mío, denme un segundo. Adjetivos posesivos, profe. Yes. ¿Quiere que se lo lea, profe? Para- Sí, por favor. Los adjetivos posesivos en inglés hacen referencia al poseedor y no a la cosa poseída, y se usan con más frecuencia en inglés que en español. Preceden normalmente a los sustantivos que indican parte del cuerpo, parentesco, vestimenta, y preceden normalmente a los... Disculpe, profe, me corta el micrófono. Objetos personales, nombres y que se usan en español con el artículo determinado. Esta es mi taza, it is my cup. Su nombre es Mike, his name is Mike. Esta es nuestra aula, this is our classroom. Entonces, en la clase habíamos dicho que lo importante de ahí es que tenían que marcar, hacen referencia al poseedor y no a la cosa poseída. ¿Sí? ¿Recuerdan eso que les había dicho que marquen, que coloreen, etcétera? Hacen referencia al poseedor y no a la cosa poseída. Se usan con más frecuencia, bueno, ese no. Preceden normalmente a los sustantivos que indican partes del cuerpo, parentesco, vestimenta, objetos personales, nombres que se usan en español, con el artículo determinado. ¿Con quién estaba hablando hace rato que me preguntaba? Con... Benjamín. conmigo. ¿Entendés? ¿Lo tenés, Benjamín, al apunte? Sí, lo estoy leyendo. Bien. Entonces, esos son los adjetivos. Y te da algunos ejemplos. Dice, ¿cuál es lo más importante entonces de los adjetivos posesivos? Que preceden normalmente a los sustantivos. Preceden normalmente, pero me dice que siempre tiene más importancia, ¿qué cosa? Que hace Poseedor. referencia al poseedor y no a la cosa Claro. poseída. Ok, good, very good. Entonces, eso es lo primero que tengo. Y primero tengo que identificarlo a todos y saber qué función cumple. Ahora, en el apunte 2, pronombres posesivos, ¿dónde está Benjamín? Pronombres posesivos, ¿qué dice en el apunte 2? Espero que lo busque, profe. Se Bueno, utilizan para indicar quién es el dueño de árboles. Sustituyen al sustantivo o nombre. Pueden funcionar como sujeto. Por ejemplo, whose is the car? It, se me cortó. Chicos, eh, yo le escucho, profe. no, no escucho. Que se le cortó la profe. Me parece.
Sí, profe. Por fin. Ahí me escuchan bien, pues no sé, ahora estoy conectada con el teléfono, así que vamos a ver si resulta, no se me corta. Ok, estábamos en los adjetivos posesivos en el apunte. Ay, esperen que prendo, es que prendo la cámara y se me ocurre que... Ahí está. Ahí está, bien. Estábamos con los adjetivos posesivos, pronombre de objeto. Ahí lo vamos a crear un pequeño, para sacar las dudas aquí, el que estaba hablando recién. Yo, profe. Benjamín, entonces vamos a hacer. Entonces yo primero tengo que identificarlo y saber a dónde los voy a utilizar y cómo los voy a utilizar. El pronombre posesivo también es un poco como que reemplaza algo que ya se ha mencionado y generalmente va al final de la oración. Por eso te dice, ¿de quién es esta campera? Y yo digo, es mía. Pero ¿a quién está haciendo referencia? A mí. A la campera. A la campera, o sea, a algo que le pertenece ¿a quién? A mí. Por eso el significado va a ser mía. ¿Sí? Pero todo esto depende de un contexto que viene mencionando, no es que va a ser al azar, es algo que ya ha sido mencionado. Vamos al ejemplo del ejercicio. Cuando dice, ¿es esta una linda cámara? Esta es una linda cámara. ¿Es esta su o suya? O sea, ese suyo ya está mencionando, haciendo referencia ¿a qué? A algo que ya se ha mencionado, pero que le pertenece a alguien. ¿Sí? Sí, profe. Por eso no puede ir el adjetivo posesivo, porque el adjetivo posesivo me indica quién es el poseedor de alguien. ¿Estamos, Benjamín? Sí, profe. Vamos con otro ejemplo. Dice, whose books, no, sorry, that's not my umbrella. Mine is black. En la primera oración dice, my umbrella. Ahí tengo un sustantivo y estoy haciendo referencia a que algo me pertenece. ¿Sí? En la segunda oración dice, mine is black. ¿A quién hace referencia? Al paraguas. Ok. ¿Está claro, Benjamín? Sí, sí. ¿Está claro para todos? Sí, profe, pero ¿podría explicar la primera? ¿Cómo sería? Perdón, no te escuché, Agustín. Sí, puede explicar la primera, digamos, la diferencia entre AU y hours ahí. Dice, is there, en la primera oración me decís. Sí, sí. Dice, Sí. is there or theirs problem. Estoy hablando a que los problemas, ¿quién son? ¿A quién le pertenecen? Ya estaría haciendo referencia al poseedor en este caso. Bien, En este caso, sí. Por eso elijo they. Bien, Agustín. Ahora, si dice not, porque tengo una coma, ojo, not our y not ours. Ours me estaría reemplazando a los problemas. ¿Sí? Porque si yo eligiera el primer hour sin ese,
tendría que tener otro sustantivo. Y tendría que volver a mencionar, y ya quedaría redundante, no nuestros problemas. Claro, sí, sí, entiendo. ¿Me entendés? Sí, sí. ¿El resto entiende? Sí, Miss. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Go on. Vamos con la 6. Dice, ahí tengo los dos. Tengo mine. Room is bigger than her or hers. Si digo, my room is bigger. Si digo mine room, estaría hablando de algo que ya se ha mencionado, pero sale de contexto porque no sé qué se mencionó anteriormente. Entonces, si digo my room, estoy hablando de algo que poseo yo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, my room is bigger than hers. Más grande que la suya, o que vendría a ser, si lo traducimos de otra forma, la de ella. Entonces no puedo utilizar el her, porque si no tendría que volver a mencionar room. Precede a un sustantivo, algo que a alguien pertenece, le pertenece. ¿Estamos? ¿Sí, Agustín? Ok, Gonzalo, todos los que estaban preguntando. Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok, Benjamín también, ¿no? Good. Bien. Antes de que se me vaya la hora y se me corte el internet, fíjense en el árbol genealógico que tenían que realizar, dice, complete the following exercise by using the Saxon genitive. Por ejemplo, ahora que ya lo tienen ordenado, lo realizan después tranquilo, y si lo hicieron de otra forma, lo corrigen. Dice, el ejemplo dice, William is Jane's husband. ¿Sí? Number one, William and Jane are Lisa's parents. Entonces, ¿qué estoy diciendo en esa oración? ¿Cómo, profe? Disculpe. Que William y Jane son los padres de Lisa. Good. William and Jane are Lisa's parents. Entonces, Disculpe. Ana se llama Ana Lisa. Tomás, ¿recién entras? No, pero no había entendido cómo había explicado porque lo tengo para separarlo, Ok, el árbol. vuelvo a explicar. Maggie, Anne, and Lisa, ¿sí? Son hermanas, hijas de William and Jane. O sea que William and Jane tienen 3 hijas. Ah, bien, listo. Maggie, Anne, and Lisa. O sea que tenían que separar Anne, el nombre Anne de Lisa. Está listo, era lo mismo para acá. No entendí qué dijo profe porque se trabó, pero ahí terminé. Ahí lo separé. Que Maggie, Anne y Lisa son hijas de William and Jane. O sea que William Sí, and eso ya lo hice. Jane. Ya lo separé. Ah, bien. Sí, sí. ¿Ok? Es lo único que tenías que acomodar. Porque de ahí, Paul y Maggie tienen 2 hijos. John and Mary. Lisa and Harry tienen 2 hijos. Susan and Richard. ¿Listo, Tomás?
Sí, ya está, ya lo hice. Perdón, no te escuché. Sí, listo, ya está. Ya le hice actividad. Okay. For example, number 2 dice, Paul is Lisa's brother-in-law. Paul is Lisa's brother-in-law. ¿Qué estoy diciendo? Gente, Sería el cuñado de Lisa. que Paul es cuñado de Lisa. Okay, good. Very good. It's okay. Bien. Luego tengo rewrite the following sentences using the Saxon genitive. Es reescribir las oraciones, reescribir teniendo en cuenta ya la primera. Dice, the man has white hair. ¿Cómo la completamos ahí? The man's hair is white. Man's hair is white. Good. Mary has red shoes. Mary's shoes are red. Mary's shoes are red. Good. The king has a beautiful palace. King's Palace is beautiful. Good. Alice has a new bicycle. Alice bicycle is new. Alice bicycle is new. The cat has green eyes. Cat's eyes. Good. No article in the sentences, okay? Good. Cats Eyes. Cat's eyes. are green. Ok, la siguiente, pues se me van los minutos y quiero explicar algo antes de que terminemos, para terminar con esto. Porque ya va a ser hora. Nos quedaba ver desiderar. Luego seguimos con lo vamos a terminar con los ejercicios. Teníamos desiderar. Por favor, para la próxima clase necesito que vean el recuadro, que lo que es un tema fácil porque seguramente lo vieron en la primaria y seguramente lo vieron en la secundaria. El deris y el derar. Ambos tienen el significado de haber. O sea, un verbo que me muestra existencia, presencia de, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que dice ahí, there is para el singular y there are, al igual que el negativo, como tienen en el cuadrito, there isn't o there aren't, que significa no hay. O la forma rogativa que pasa el verbo to be adelante. Is there, are there, y se cortó. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Ok. Vuelve a salir, no sé qué pasa. Is, entonces tienen singular y there are plural. Y de ahí tienen cómo formar las oraciones negativas. Interrogativo y afirmativo. Luego tienen el uso de las preposiciones. Generalmente cuando les dicen, ¿qué es lo primero que se les ocurre? A ver, menciónenme en algunas. ¿Cómo, profe? Cuando digo preposiciones, a ver, menciónenme en algunas.
Antebajo con, contra, de, durante, en, entre, hacia, hasta, para, ente, para, por, según, sin, sobre, tras. Ok. Preposition of place. Preposition of time. Ese es el Sería tema. for, after, since, from. Pero yo dije, menciónenme preposiciones, ustedes me mencionaron, las primeras que me mencionaron el compañero fueron las de lugar. Siempre cuando hablamos de preposiciones, y esto es en general, ¿no? Lo primero que se nos ocurre son las de lugar, al lado, enfrente, de arriba, abajo, siempre. Nunca pensamos las preposiciones en sí como algo que se extiende como preposiciones de lugar, de tiempo, etcétera, de modo. Entonces, el uso de las preposiciones. Eso voy a leer y lo voy a, si quiero agregar algo más para compartir con la clase, la clase que viene, no hay problema. Pero tengan en cuenta una cosa que dice, sirve de enlace entre dos palabras o distintos elementos de una oración. Pueden acompañar a un verbo sirviendo de enlace su complemento. En este caso puede no alterar el significado del verbo o alterarlo con lo que constituye una palabra distinta. Recuerden que, por ejemplo, todos deben conocer el verbo get. ¿Qué significa get? G-E-T, get. Obtener. Obtener, adquirir, conseguir. Ok, bien, Gonzalo. ¿Y qué significa get up? Levantarse. Good. Get in. Entrar. Get out. Salir. Salir. Get down. Agacharse. Bajar o acostarse. Quieras. Good. Entonces, el verbo no cambió. Lo que cambió es la preposición. Entonces, muchas veces las preposiciones, lo que les dice ahí, cumplen una función, sí, acompañan a un verbo, pero puede que me modifique el significado del verbo, pero en sí va a seguir siendo mismo. El que va a cambiar es la preposición, que ese sí me va a ir dando significados distintos. Y así como el get, hay un montón de verbos. Ahí tienen un solo ejemplo, el look, to look. To look es mirar, observar, sí, pero to look after es cuidar. Entonces, lean lo de las preposiciones, hagan el análisis y recién debajo tienen algunas de las preposiciones de lugar como para ir teniendo en cuenta cuál es su función, cuál es el significado, cómo las puedo utilizar, cuál es la diferencia con otras parecidas, etc. Y luego dice vocabulary, dice parts of the house, dice write in each room words to relate to it. Voy a agregar palabras relacionadas a cada uno de esos espacios de la casa. Por ejemplo, dice kitchen, bathroom, bedroom, dining room. En el kitchen dice cooker, microwave open, puedo agregar window, curtain, knife, forks, kettle, cuchara, tenedor, todo lo que pueda ser relacionado a la cocina. Bathroom, todo lo que pueda ser relacionado al baño. Por ejemplo, toilet, towel, wash basin, etc. Garden, basement, laundry room, living room, por ejemplo, ¿qué es lo que hay en el living? Sofa, armchair, fireplace, rack, curtains, etc. Todo lo que pueda. En cada uno de esos espacios voy a ir agregando vocabulario relacionado al estudio, al ático, al living, etc. ¿Estamos? Eso es como una actividad. Luego de completar eso, recién voy a ir al último ejercicio. Read the text. For sale and for rent. Son dos textos distintos. Uno es para la venta y el otro es
para el alquiler, pero contiene vocabulario. Entonces, una vez que a esos textos lo voy a analizar, voy a contener el vocabulario y dice, encuentra en el texto las siguientes palabras, sustantivos, adjetivos y preposiciones. Y las voy a escribir ahí. Como uno ve, dice, write a similar text about a house or a flat. Escribir un texto similar a una casa o a un departamento. Para eso voy a primero completar el ejercicio del vocabulario que tenían anteriormente. Estamos, ya me va a correr el ingeniero Brites. Lo chequeamos, lo terminamos la próxima clase. Bueno, profe. Y ahí terminamos con el resto